Código OVNI. Me viene a la memoria el caso de Tres Arroyos, los dos policías que pudieron ver esos seres que se arrimaron a una casa. Impresionante. Esto es un caso ocurrido en Tres Arroyos, más exactamente en el pueblo que es el Oriente, en las cercanías de Oriente. Claro, el subteniente Bracamonte y Orellana, que estaban haciendo una recorrida en el campo, son policías rurales. Los testigos están vivos y cuentan todavía el día de hoy, relatan, ¿no?, lo que sucedió. El testimonio en este caso de Bracamonte, muy interesante para desmenuzar detalles. Dice lo que vio, exactamente lo que ve. Hicimos la logística para poderlo entrevistar telefónicamente. Habla el teniente primero Luis Bracamonte. Luis Alfredo Bracamonte, perteneciente a la comisaría de Coronel Dorrego, presta servicio en la subcomisaría de Oriente, señor. ¿A qué hora era más o menos? Y sería entre la 1:30 y 1 menos cuarto de la madrugada del día 7 de este mes, de noviembre. Usted estaba acompañado con Orellano también. Teniente primero Orellano, sí. Bracamonte estaba acompañado por Orellana, también policía. Había descendido de la camioneta para visitar a una familia y consultar a ver si estaba todo bien, porque ellos andan controlando los campos por el cuatrerismo y todo lo demás. La observación del testigo fue impecable desde que llegan hasta que se retiran. Bueno, primero salimos de acá de Oriente, dimos toda la vuelta, unos cuantos kilómetros, hay como 30 kilómetros el campo ese. Ajá. Una vuelta que dimos nosotros. Sí, sí. Y el otro compañero Orellano había descendido del patrullero. Yo me quedé colocando en la tarjeta del teléfono celular y llegamos al campo. Yo me quedé arriba del patrullero colocando la tarjeta. Ajá. Intento colocar la tarjeta en el teléfono, tuve la suerte, la coloqué. Ahí me quedo, recuesto un poquito el asiento para atrás, y eso veo que entra una luz. Y una luz por no entrar en la calle, en la chaca. Ajá. Está como la linterna. Pero no hice caso. Y después, se otra vez de vuelta y ya la linterna era más grande. Una luz como de una linterna, pero luego se fue agrandando. Y cuando se vino atracando, adelante venía una cosa caminando. Primeramente me pareció que era un perro, pero después no. Entonces miré y me pareció que era el perro. Era un perro color marrón grande y ancho. Lo veo al perro, miro bien y no era el perro. Entonces, cuando veo que la luz se agranda, lo veo perfectamente que no. Parecía que era un ser humano, más o menos de unos 80 centímetros. Y atrás de él, enseguida aparecieron tres más. Era tipo la cabeza grande, los ojos grandes como una empanada. Realmente un caso muy importante porque el policía habló en el momento y nos cuenta toda la historia. ¿Lo tenía cerca usted? Y lo estuve entre 8 y 10 metros más o menos. Ah, muy cerca, se acercaron. La luz se vino acercando, Ajá. pero estos pequeños se acercan a ellos. Bueno, los veo, a los tres que vienen ahí. Tiene la cabeza grande, los ojos grandes como una empanada. La nariz muy chica, la boca toda, no es normal como, Sí, sí. por ejemplo, como los seres humanos, ¿no? Sí, sí. Y el cuello es más largo, la parte torácica, bajando así abajo de la parte del ombligo, más delgado. Como avanzaron, esos tres hasta que llegaron al lugar donde hay que quedar a 8 metros mío más o menos en la tranquera. Y atrás de ellos venía otro más grande, pero la cabeza, ya la parte de la nariz, muy pequeña. Y los ojos grandes también, la parte de arriba similar al otro, pero un poco más robusto, ¿vio? Sí, sí. Y la altura tenía más o menos entre 60 y 70 centímetros, había tres. Ajá. Y el otro tendría 1 metro 10, tendría 1,20 m tendría. Bracamonte nos atendió y nos contó todo. La verdad que fue muy fuerte para él, lo impactó. La vestimenta que yo veía era una cosa verde, Ajá. una cosa verde como una botella de gaseosa, ¿sí vio? Sí. La ropa ajustada. Ajá. El pie, grande. La estatura que tenía en el pie me llamó la atención poderosamente, grande. ¿Sí? Pie grande. Sí, los dos tenían el pie grande, los tres tenían el pie grande. Pero no veía el pie, sino veía un zapato. No, un zapato, tipo, no un zapato, sino como una bota de esa del tiempo de antes. Bueno, y ahí es donde llegaron hasta la tranquera ahí. Cuando llegan a la tranquera ahí, lo primero saqué el arma, la coloco en la falda, Claro. y después agarro el teléfono celular para llamar a mi compañero. Agarro e intento llamar con el teléfono celular al compañero, que estaba dentro del establecimiento de campo.
esto, marqué el 1, marqué el 5 y ya el tercer número lo pude Marcar. porque la mano me quedó inmóvil. Los dedos abiertos y el teléfono pegado a mi mano. En ese momento sale mi compañero de adentro, de la casa donde estaba. Ajá. De la casa que estaba con la familia ahí. Pero él aparentemente no vio nada. Ajá. Bueno, sale. Entonces me dice mi compañero, me dice, no te asustes que soy yo. Entonces yo le contesté a él, le digo, no, yo no me asustás, le digo, con lo que estaba mirando. Y en ese momento habían desaparecido. ¿Qué pasa? Ahí, no sé, 50 metros, 80 metros, ahí es donde vemos, de adentro del monte, sale una tremenda luz. Sale volando hacia arriba, que deja todo el monte, todo el campo ahí, todo color verde. Una cosa que vuela y deja todo verde. Cuando eso remonta, pero es impresionante el estampido que hace. Ajá. Como si fuera un trueno eléctrico. Un trueno. Sí, igual que un trueno, pero una cosa, pero terrible ruido, que es verde. Ajá. Impresionante el color, que lo bonito que quedó El cielo. Quedó todo de día, quedó, ¿eh? ¿Y desapareció o usted lo vio cuando se retiró? No, lo vemos cuando se retira. Ah, lo ve. Vuela hacia arriba y ahí se retira. Y en el momento que se retiraron, bueno, la mano me volvió a la normalidad. Le que tenía el partido atrás de la colita como si fuera un avión. Ajá. ¿Eh? Y después Un móvil. de unas alas, Sí. no muy largas, tendrían 80 centímetros. Ah, tenía alas. Sí, sobresalía así tipo alas y las puntas redondas. Y como si fuera un avión. Como si fuera un avión. Sí, como si fuera un avión, así, tipo avión, ¿vio? Ajá. De ahí sale volando, vamos a llamar hacia el norte, ¿no? Hacia el norte. Y va volando 8 kilómetros y después se agarra así para andar de Bahía Blanca, Ajá. de donde estamos nosotros. Y a la vez hay otro equipo, otra patrulla, compuesta por otros 2 policías. Sargento Walter Santiago y el oficial de policía Carabajal, Walter Carabajal. Que también tuvieron un acontecimiento similar simultáneamente. Este equipo estaba compuesto por el subteniente Santiago Walter y el oficial de policía Walter Carabajal. Y a esa misma hora, en otro camino vecinal, en la zona de Aparicio, tuvieron una luz sobre la camioneta. Y ahí es donde se encuentra con los otros 2 compañeros, Sí. Walter Santiago y Walter Carabajal. Mi compañero se baja con el reflector, alumbramos para ver si había quedado algo. No quedó ninguna huella. Había mucho olor a azufre y pólvora. No estaba asustado, pero sí, el problema que tenía era que me lloraban mucho los ojos. Ah. Los 2 ojos, muchas lágrimas y lágrimas y lágrimas. Que fueron como 2 horas, si no fue más, ¿vio? Una luz que aparentemente detuvo el auto. Walter tiene una reacción que quiere sacar un elemento por la ventana, una especie de daga, una cosa así, y la mano como que no llega a salir por la ventanilla completa, se queda como congelado. El objeto fue que pasó sobre del patrullero de ellos, lo cual también quedaron inmóviles. Que inclusive le sucede a Luis Bracamonte cuando quiere también comunicarse por teléfono con el compañero, como paralizado. Esa sensación la tuvieron los 2. Llamo por teléfono a Walter Santiago. Exacto. Bueno, cuando hablo con él ahí me cuenta lo que le había sucedido a él. Sí. Que se le había venido por cerca arriba del patrullero. Él quiso sacar un cuchillo, una daga. Sí. Entonces la toma del cabo y de la parte de la vaina, la cual alcanza a sacar media vaina y queda engatizado ahí arriba. Quedó Claro, no pudo sacar más el cuchillo, ¿vio? Quedó duro. Quedó duro, efectivamente, quedó duro. Algo lo paralizó. Lo paralizó, sí, y pasó unos segundos ahí y después volvió a la normalidad. Ajá. Eso es lo que me contó Walter Santiago. Exacto. Aquí me encuentro con el teniente Raúl Osvaldo Orellano. El 10 de noviembre del 2007 vivió una experiencia muy importante junto al subteniente Bracamonte. ¿Puede ir relatándome qué es lo que sucedió esa noche, lo que usted recuerda? Sí, recuerdo que en ese momento salíamos a recorrer la zona rural y antes de llegar a Irene ingreso a un establecimiento rural que lo hacía habitualmente, gente conocida. Ingresamos al campo, desciendo del móvil, Luis Bracamonte queda arriba del móvil, entro a la casa, hablo con la gente, que fueron muy pocos minutos, y al salir aparece un destello
de color verde muy fuerte. Ingreso al móvil y le pregunto qué pasó y ahí me lo encuentro a Luis Bracamonte totalmente estático. Volvemos a salir y él me dice, mover rápido que te cuento. Cuando salimos de la zona rural me empieza a comentar que en el patio de la casa había visto unos hombrecillos de 60 centímetros de altura, color gris, con ojos grandes. Sentí un olor a azufre muy fuerte. Hasta ahí usted no había sentido ningún ruido, nada. No había sentido ningún tipo de ruido porque me encontraba dentro de la casa. Mis compañeros que estaban aproximadamente a 60 kilómetros de ese lugar también vieron que nos enfocaron de arriba como si fuese un reflector muy fuerte. De arriba le enfocan el móvil, la camioneta queda parada y ellos quedan también estáticos. ¿Y en qué estado se encontraba Bracamonte en ese momento? ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo estaba él? Estaba totalmente estático, en una mano tenía su celular. Él me quiso llamar en esa oportunidad cuando empezó a ver eso y le fue imposible. Encendimos un reflector que teníamos de largo alcance, no pudimos ver nada, pero sí había quedado ese olor del azufre muy fuerte. Así que lo que usted ve es un resplandor verde, fluo, una cosa así, muy grande, y un olor a azufre muy intenso. Sí, al salir me encontré con ese destello de esa luz verde que alumbraba, te diría, varios kilómetros. Era muy fuerte, muy fuerte. Usted se sube a la camioneta y ahí salen del campo, se retiran del campo. Nos retiramos del campo y bueno, Bracamonte Luis empieza a comentar lo que él había visto. ¿Y qué le relata en ese momento Bracamonte? No, me comentaba que en el patio del establecimiento pudo ver estos hombrecitos de 60 centímetros aproximadamente de altura, color grises, con ojos grandes. En ese momento quedó estático, con el celular en la mano. ¿Qué detalles más puede contarme usted de lo que pasó alrededor? Y al día siguiente nos comentaron gente de la localidad de Oriente que habían escuchado una explosión muy grande, como reventado una garrafa o algo así, pero muy fuerte. ¿Y ustedes volvieron al otro día al campo, de día, observaron el lugar, pudieron ver algo, notar algo? Después de unos días pasamos y donde estuvo parado el móvil, los pasos que yo caminé al entrar a la casa y al salir nuevamente, el pasto quedó totalmente seco. Y nos encontramos con la noticia de que el perro Doberman que ellos tenían en el campo quedó echado y se había negado a comer y con el tiempo murió. ¿El pasto estaba quemado o seco, como amarillito, deshidratado, así, una cosa así? Y el pasto había quedado como seco, sí. El resto del patio estaba totalmente normal. ¿Alguna forma en especial de ese pasto quemado, deshidratado? ¿Alguna forma, no sé, que es redonda o alargada o no sé, alguna forma en especial vio? Quedó ese pasto así como quemado, quedó el cuadrante del móvil y mis pasos. Pudimos observar que donde estuvo parado el móvil y lo que yo caminé, estaba el pasto así deshidratado, el formato de lo que es el bolseguín. ¿Usted se pudo reunir después con los otros policías? ¿Charlaron del tema? Y al día siguiente sí, estuvimos con los policías, que a ellos lo habían enfocado esa luz blanca muy fuerte de arriba. No le dieron tiempo a nada, ni siquiera a mirar, porque era imposible que ellos pudieran observar algo. Y ellos siguieron mirando normal. ¿Ustedes cuando llegan a la comisaría hacen un parte policial sobre esto? No creo, no recuerdo haber hecho un parte policial. Me agarró muchísima ansiedad sobre eso, porque a los 51 años me pasa una cosa así. Yo creo que es hermoso. Es una experiencia muy linda y son unos segundos que tenés para ver y es muy cortito todo. La verdad que para nosotros fue otro de los casos importantes de Código OVNI. Testigos calificados, profesionales de las fuerzas de seguridad, impactados
por la contundencia de un fenómeno desconcertante que desafía su comprensión y experiencia. A pesar de su entrenamiento, quedan desarmados ante una evidencia abrumadora que excede toda explicación convencional. Sus testimonios revelan que el fenómeno ha dejado huellas imborrables en ellos, incluso después de muchos años, manifestando que esa experiencia ha sido profundamente transformadora. Recordando estos 20 años, el caso Tapia fue muy importante. Ahora, el 10 de febrero del 2025, se cumplen 20 años. Un caso que no se volvió a repetir acá en Sierra de los Padres. Dejó más de 200 huellas en toda la región. Un objeto volador no identificado que fue visto por Romelio Tapia. Si desaparezco es porque me han venido a buscar. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche? Bueno, esa noche, una noche muy serena, muy tranquila, y como a las 2 de la mañana empezó el batifondo de los perros. Empezaron a ladrar los perros. Cosa que no era común. Es distinto el ladrido y la desesperación que tenían ese día los animalitos. Agarré, me levanté ahí del dormitorio y tengo la camita chiquita, tengo la ventana que da para el fondo de la casa. Me arrodillé en la cama y levanté la cortina, veo una luz inmensa que se va elevando para arriba. Después me vine acá al comedor, me fumé un cigarrillo, temblaba todo el cuerpo, no me daba ganas de salir. ¿Cómo era la luz que usted observó? Una luz de mercurio, así que envuelta así como en una nieblina, así. La vi que se elevó de los arbolitos ahí. Una chispa como que largaba, como si que forma un cortocircuito. Esas tantas tardes que salí, hubo una en particular que fue esa. Estaba nublado, muy rara la atmósfera. No sé si era la atmósfera o el sentimiento, era alguna cosa media rara. Las nubes bajas, espesas, un clima bastante raro. Estaba sacando fotos y me quedo mirando así hacia las antenas, bajé la cámara, los campos, silencio, nada, es raro, bastante feo. Bueno, tiré un par de fotos más y me vine a mi casa. Ahí le comento a mi papá, le digo, un clima raro, le digo, es una sensación rara tuve. Y bueno, después al otro día, le digo, mira vieja, anoche lo vinieron a visitar, le digo, yo vi una luz que se elevó para arriba, le digo. Cuando veo la aureola esa, redonda, entonces me llamó mucho la atención porque primero pensaba que era como quemadura, digo, una quemadura de pasto así que había dejado, y seguir caminando para el fondo. Cuando me vuelvo para acá por el otro lado del alambrado, veo que al otro lado de la vereda el mismo círculo estaba. Para dejar tanta cantidad de huellas esa madrugada, ¿fue un solo objeto o fueron varios? Y bueno, ahí vino el vecino y dijo que no, que eso nunca lo habían visto. Llamamos a la policía para... ¿Hicieron la denuncia? La denuncia, sí.
de cerca era como una ceniza. No era una quemadura total. Era sobre el pasto, las hojitas, todo se notaba bien una especie de un polvillo, una ceniza que había caído arriba. Y vinieron los bomberos, y después los bomberos llamaron a la aeronáutica, vino, y ordenaron tapar todo. En el relato de Romelio Tapia se puede destacar la presencia de las fuerzas vivas. Al hacer la denuncia en la policía, luego apareció la policía científica para tomar muestras, que ordenaron tapar porque los vecinos estaban preocupados por eso. Y mandaron un camión de arena que los bomberos, antes de taparlo, se comunicaron con aeronáutica, que vinieron a ver y a escuchar el relato de Romelio Tapia. Y aquí la importancia para destacar: policía científica tomando muestras y aeronáutica escuchando el relato de Romelio Tapia, quiere decir que ese caso fue muy importante. Trajeron de la municipalidad ahí un camión con arena y taparon todo. Porque no era un círculo bien redondo y en el medio tenía como unos iniciales. Pero a usted le parecía que eran... especie de letras, sí. Una especie de letra. Cerca de la marca, ¿qué había? ¿Había otras tres marcas? Pisadas, sí. Como tipo pisada, así, unos cuadraditos así. Ajá. Retirados del círculo. Sí, y era un camino que iba como que había pasado para el otro lado del alambrado. Y el arbolito que lo pasó algo con las hojas, porque y a los otros árboles no los hizo nada. Cuando me entero lo que pasó en el barrio El Paraíso, me pongo a revisar las fotos, porque me combinaba la fecha. Y evidentemente sí, yo había sacado las fotos y había tenido esa sensación, y todos son bastante feos, 4:30, 5 de la tarde. 8 horas después, en el barrio El Paraíso, comenzó a producirse el fenómeno ese que hubo de lo que vio esta gente y las marcas que quedaron. Bueno. Me voy a picar y me vengo a la orilla de la perra que estaba, tenía los ojos rojos la pobre perra, y estaba como enloquecida, todavía en la mañana. Cuando vino tanta gente y todo eso, ella estaba metida mirando para allá, y de allá usted la miraba de lejos y se le veían los ojos rojos. Hubo una vecina que le contó también que le pasó algo en la casa. Claro, la vecina de acá del fondo, porque ella sintió como un bramido. Ella pensaba que era el hijo que venía. Y ellos sintieron como un bramido, Entonces se levantó ella y empezó y ahí sintieron todo, de los perros y todo eso. Y tenía una linterna, ella dice que ella alumbraba para el portón y todo eso, tipo reflector así, y se le quemó. Y ese día me dijo, dice Tapia, dice, estése tranquilo, dice, que a nosotros nos pasó algo insólito. Dice, teníamos una pileta afuera, dice, llena de agua. Cuando fuimos al otro día a verla, estaba vacía. Algo raro pasó. Bajé las fotos en la computadora y sobre las antenas había unos objetos. Esta imagen es igual a los objetos que había fotografiado en ese momento en las antenas. Estamos con la señora Angélica Zabaleta, esposa del señor Tapia, que nos va a relatar lo que vio en la mañana siguiente de cuando ella se levantó. Ese día estábamos por tomar mate y salió afuera y me llamó a mí. ¿Qué fue lo que...? Era el círculo y con las letras que tenía adentro, porque eran letras. ¿Y usted veía letras adentro? Sí, sí. Y todo el que vino antes que taparan, todos decían lo mismo, que eran letras. Pero dieron las órdenes y las taparon. Al otro día me pensé, fue cuando en la noche, que qué casualidad, a la misma hora que sucedió eso, sonó el celular.
Se atendía, pero no es que contestaban, sino que figuraban letras también, nada más. A la misma hora. 2 sí. días seguidos. ¿Nunca lo llamaron a usted esa hora? No. Nadie. No. ¿Y qué escuchaba cuando se lo ponía? Nada. Ni zumbidos, sonidos. No, nada más que apretaba para que hablen y eran las letras, figuraban las letras. Pero parecía lo mismo que se veía en el círculo. Exactamente. Si no se podía descifrar, porque te lo daba vuelta al celular así. Lo ponía de tal manera y no lo encontraba. Eso sucedieron 2 noches seguidas. Sí. Coméntenos qué es la sensación que le quedó a usted de esto, de lo que le Por sucedió. varios días no tenía ganas de comer, nada. No pensaba nunca en mi vida que iba a vivir una cosa tan cerca. Lo voy a tener presente hasta que el fin de mi día. Pregúntele si se le ha ido. Siempre está con esa idea. No se me va. Sí. Si desaparezco es porque me han venido a buscar. Y cada día me da más coraje. Código Ovni. Donde pudimos ir muchas veces a hacer vigilias y demás, fue Punta Indio, al que llegamos gracias a Pablo Laiolo, que en su momento era secretario de Turismo. Cómo olvidar de aquellas primeras etapas cuando me tocó ser director de turismo, bueno, contactar con ustedes y hacerles conocer Punta Indio y de todas las cosas que nos suceden acá diariamente, ¿no? Grandes trabajos que se han realizado en la zona, con el emblemático que tiene la zona, charlas, rondas de mate, bueno, de todo lo que implica la vida, ¿no? Una zona costera, tan linda, la zona de Punta Piedras, la zona de toda la ribera del Río de la Plata. Estos cielos hermosos que tenemos para observar y llevar adelante todas estas investigaciones que se venían haciendo durante todos estos años. En Punta Indio, cada vez que sucede algo, ustedes están al pie del cañón. Por las grandes entrevistas que han hecho también, los grandes documentales que se han realizado en la zona, nos vamos a volver a encontrar y vamos a realizar esas vigilias hermosas que los esperamos, siempre con las puertas abiertas acá en Punta Indio, para realizar vigilias, para tomar mate y para charlar de los temas que realmente nos interesan. Un abrazo grande y los quiero mucho. Y ahí mismo en la Secretaría de Turismo nos presentó a Estela Maris Chulibert y a Fabián Falcó, que tenían un montón de experiencias para contarnos. Gracias por difundir esto que es tan importante. Realmente nos sentimos en casa, así que conocer casos nuevos y darle un poco de difusión a esto que es el fenómeno ovni acá en la zona. Pero sí avistamiento esta noche que van a estar seguro ustedes con nosotros. Y en la zona ellos eran muy importantes porque son nativos del lugar y el padre de Falcó era radarista en la base aeronaval de Punta Indio. Tuvimos la suerte, Daniel, como grupo de investigación de entrar ahí. Creo que he sido el único investigador en la Argentina que tiene permiso para entrar a una base aeronaval y encima hacer un tema de los ovnis, ¿no? Porque ahí es como blanquear el tema. Cuando los testigos son pilotos y controladores aéreos.
En Argentina, habría ocurrido un caso en el seno de una base militar. La presencia y la interacción de una supuesta nave extraterrestre con un avión de la Marina de Argentina. El periodista Jorge Marrón está dispuesto a indagar si el caso existió tal como lo reflejaron los medios periodísticos para intentar determinar qué fue exactamente lo que ocurrió en la base naval de Punta Indio en Buenos Aires. Un objeto fue detectado por un radar. Un piloto salió a interceptarlo. Jorge Marrón se reunirá con el primer investigador que indagó en este caso, Fabio Serpa, uno de los ufólogos más renombrados del continente. Para nosotros fue ejemplar de la ufología mundial, porque había un bip en el radar de la base de Punta Indio que estaba permanentemente y le daban orden, el radarista, mire, lo tiene a la derecha, dice no, lo tiene a la izquierda. Giraba para la izquierda y ya no estaba en la izquierda. ¿Por qué para usted es tan importante este caso? Porque una base naval de un país aceptó la realidad OVNI cuando lo estaban captando físicamente en el radar de una base naval. Esto es muy importante. La realidad oficial la dio el propio jefe del Departamento OVNI de la Marina de Guerra Argentina. El encuentro con el reconocido ufólogo Fabio Serpa revela que el caso involucró a varios testigos expertos que no pudieron explicar qué fue el fenómeno que observaron. El piloto aseguró ver por un instante una luz extraña en la parte posterior de su avión. Un objeto fue detectado por los radares y finalmente visto por un piloto en vuelo. Muchos años acá en la base aeronaval de Punta Indio, había sido un secreto a voces, un tema muy comentado, pero que después con el paso del tiempo se había aplacado. Firmado por el propio capitán, que cuenta tal cual fue la nota transcripta, ¿no? El informe del jefe de la base dice que el piloto no sabía qué tenía delante suyo y que en trepada salió del interior de una nube y detalló que vio una luz a la derecha que luego se perdió. Para intentar aclarar esta incógnita, el investigador se reúne con Luciano Vidal, del Servicio Meteorológico Nacional. Por las descripciones que da el piloto, ¿puede ser que haya cruzado ese tipo de nubes? A mí me llama un poco la atención el hecho de que el piloto alega que la capa esa de nubes la atraviesa en menos de un minuto. Es muy difícil que pudiese salir sano y salvo. Es la primera vez que la televisión ingresará en una base militar para contar esta historia. Aparecía un eco en el radar que no era un avión. ¿Qué puede ser? Bueno, lo que llamó un poco la atención es que el eco era mucho más fuerte de lo que podía representar el eco de un avión. El operador descartó que el objeto que apareció en la pantalla haya sido alguna de las interferencias conocidas en la zona. Jorge Marrón ha confirmado la historia en la base. ¿Punta Indio es un lugar de avistamientos? En la zona, ¿se ven luces, cosas raras? Sí, se ven luces. ¿Para vos qué pudo haber sido? Lo que creo es que sí. El radar en ese entonces estaba funcionando bien y después yo pude constatar a medida que yo fui creciendo y observando. Sí, creo que es veraz. Que es veraz. Fabián Falcó confirmó que Punta Indio es una zona de avistamientos frecuentes. El antiguo controlador aéreo de la base que está dispuesto a contar su historia por primera vez frente a una cámara. Yo estaba en la torre de control y me dijeron que vieron un objeto en el radar. Entonces bajamos al cuarto piso donde está el radar. En la pantalla vimos el eco, pero ese día apareció ese eco, pero muy fuertísimo, o sea, en la pantalla. El avión lo mandamos a donde estaba ese objeto. Entonces, la aguja desapareció. Una velocidad impresionante. El operador le dijo que era un objeto no identificado. Objeto no identificado. Lo que ocurrió en los cielos de Punta Indio, en Argentina, aún es un misterio. Pero Jorge Marrón confirmó que imágenes extrañas aparecieron en el radar de la base aeronaval y que de momento no es posible explicar científicamente qué ocurrió. Y su experiencia cruzó las fronteras de la institución. Es momento de ir en busca de sus historias para descubrir toda la verdad. En el Servicio de Inteligencia Naval, un oficial en jefe que le interesaba el fenómeno OVNI. Y a él acudió el capitán Hugo Fronto a verlo, a contarle lo que sucedía en Punta Indio.
Y bueno, y la carta que tiene código OVNI en su poder, piloto de avión, donde cuenta todos sus avistamientos, ¿no? Claro, es un elemento importantísimo también para tener como documento. Exacto. De años atrás, de muchos años atrás, donde ya estas imágenes en radar y en persona los propios aviadores podían observar. El capitán Hugo Fronto nos confirmaba la presencia de ovnis en Punta Indio. Estamos hablando de una investigación en donde accedemos a documentos oficiales. Pueda contarnos a nosotros lo que veía en esa época. Eran demasiadas luces cada vez que los aviones despegaban y salían a hacer vuelos para poder coordinar el radar. Se programó una visita a la base y ahí apareció con otros técnicos y varias cajas. Nos ayuda a conocer con mayor certeza las velocidades a las que se desplazan estos objetos, las maniobras que pueden hacer. Observó lo que se veía en el radar y por la posibilidad de que hubiese una falla en la pantalla, cambiaron el tubo de la misma, que traían en una de esas cajas misteriosas. El aporte de la tecnología, de los radares, de los aparatos de medición. Que donde antes habían visto 3 ovnis, ahora veían 4 o 5. Bueno, hay una carta, esa carta es muy importante, donde le dice a su superior lo que estaba sucediendo. La verdad que la carta es muy realista, cuenta y da datos de niveles muy altos de profesionales. Todo esto nos llevó desde un principio a hacer innumerables vigilias acompañados de cantidad de investigadores y amigos, donde pudimos tener algunas experiencias también, y también de las que a veces no hablamos, que son las paranormales, donde se manifiestan extrañas actitudes de cosas que no tenemos todavía ni idea. Vamos a escuchar testimonios de pescadores, cazadores, gente que acampaba en la zona, en las orillas del río, y veían objetos voladores no identificados. La zona de Punta Indio es uno de los lugares más interesantes en cuanto a la casuística ovni de acá de Argentina. Tengo la suerte de haber empezado a visitar esa región hace más de 30 años. Tuve la oportunidad de recopilar muchos testimonios, de compartir con personas noches de vigilia e inclusive alguna vez hasta tuve la oportunidad de ver una esfera que salió del río, recorrió en paralelo a la costa a muy baja altura, una esfera verde luminosa del tamaño aproximado de una pelota de básquet. Historias más interesantes que escuché le ocurrió a una persona llamada Ariel Gramajo, quien alguna vez estuvo en mi canal Demonios y nos compartió su experiencia. Él, cuando era chico, observó allá en la zona de Punta Indio un típico plato volador, y cuando digo típico plato volador son 2 platos soperos unidos por sus bordes, con una cúpula transparente en la parte de arriba y un ser que parecía un ser humano dentro de esa cúpula. Ese plato venía a muy baja altura, calcula 15 metros, 20 metros, a muy baja velocidad, venía del río. Tenía 14 años, tengo 58 años. ¿Dónde quedará Punta Indio? Preparamos todo, yo me subí en el asiento atrás, mi tía con mi primo que era bebé en brazos y él manejaba. Gira hacia la izquierda, adentrándose para el lado del río de la Plata, justamente. Por un camino de arena, del lado izquierda había pinos. Los pinos no tendrían más de 5 metros. Bueno, ahí habremos bajado unos 15 metros del borde del río. Agarré la cañita que me había dado él con el río y todo. Y esa noche era luna llena. Un cielo espectacularmente limpio. Cuando veo a la distancia del otro lado, pero lejos se veía una luz blanca que hacía así. En mi ignorancia le digo, tío, ¿qué es eso? Me dice, ese es el faro del Uruguay, me dice. Me callé y seguí pescando ahí calladito.
De repente esa luz empezó a elevarse, y blanca, no había otro color, era blanca, empezó despacito para arriba, despacito. Mira a mi tío y le digo, tío, mira, se está moviendo la luz, se va para arriba. Mira, Ariel me dice, ahí está el aeropuerto de Montevideo, Uruguay, debe ser un helicóptero. Despacito esa luz comenzó a venir. Venía a 1 kilómetro por hora. Le digo, tío, esa luz no hace ruido y está viniendo para acá, ¿qué es? No sé, y empezó cada vez más cerca y venía derecho a nosotros, como a velocidad nube. Cuando empieza la radio a meter interferencia, todo un ruido, un despelote que no se entendía nada, y mi tía de adentro del auto ve eso y cierra la puerta y le baja las tranquitas. Y mi tío tira la caña y se va corriendo al auto a querer abrir. Y la otra no le abría la puerta. Y él gritaba, Norma, abrime la puerta. Mientras esto pasaba, yo seguía mirando esa luz que se venía. Hasta que quedó, te digo, a una altura de unos 10 metros y a una distancia también de unos 10 metros. Lo he visto tan perfecto, tan nítido, como si estuviera viendo ahora el teléfono. Era con la forma de un disco. No era plasma, no era de lata, era entre gris y bronce. Llegó a una altura que yo me quedo parado y el ovni queda tapándome la luz de la luna, pero yo veo la luz de la luna en el agua y ese brillo del agua le daban en la panza del ovni. Ahí parecía un color marrón, bronce, bien raro. Y se veía un ventanal triangular, o sea, tampoco era triangular, a ver si lo puedo mostrar, así, así y así. Y adentro había un hombre. Lo vi perfectamente, no se veía la luz de adentro, se veía la claridad de adentro. Era como un globo en el aire, con una persona adentro. Y yo lo miraba a ese muchacho, era como un muchacho, como nosotros, pero más joven, de unos 23 o unos 26 años. Movía su cabeza, miraba para arriba de los pinos, miraba el auto, nos miraba a nosotros y en un momento yo lo saludo. Ariel, en su inocencia de niño, lo saluda con la mano y el ser lo observa, lo mira y hace una inclinación de cabeza como respondiéndole el saludo. Mueve la cabeza, loco, como diciendo acá estoy, te vi. Mi tío me dice, larga la caña, subí al auto que lo vamos a seguir. Comenzó a moverse hacia donde estábamos nosotros, iba sobre el pico de los pinos a 1 metro, así, iba así, despacito, arriba de los pinos. Mi tío quiere arrancar ese auto que en ese momento era nuevo, el auto chiqui y no arrancaba. Hasta que en un momento determinado arrancó, porque él insistió y dio la vuelta a Nu y empezamos a seguir por el mismo camino de arena y mi tío puso las balizas, luz baja, luz alta, le hacía obviamente que el ovni iba acá y nosotros íbamos acá abajo. Y cuando marcaba las luces marcaba hacia adelante, no hacia el ovni, ¿me entendés? Y la cúpula no era redonda, era cuadrada. Arriba de la cúpula tenía como un domo chiquitito, de ahí había una luz blanca, muy blanca. En un momento apaga esa luz blanca que tenía arriba, apaga esa luz, queda la luz de la cabina nomás encendida. Empezó a prender luces a los costados. Primero empezó unas verdes, unas rojas, unas azules, bueno, varios colores, pero hubo un momento que fue un flash. ¿Viste la soldadura eléctrica? Cuando genera un arco, esa luz blanqueó todo el paisaje. Toda la noche se volvió día. El capó del auto se volvió blanco y adentro parecía que entraba la luz. Y volvió a apagar la luz. Hizo así la luz. Se apagó. Como diciendo, ya te vi. El ovni acá arriba, nosotros acá abajo. Cuando llegamos al borde de la ruta, el ovni siguió, cruzó el asfalto y siguió y nos quedamos mirándolo hasta que lo perdimos de vista. Esa pequeña historia, breve, pero realmente a mí me impactó por ese saludo entre el testigo y el ser que tripulaba el ovni. Testimonios tenemos importantísimos.
En esta parte del camino, Estela, ¿qué es lo que pasó? Venimos nosotros en la camioneta, calculé que éramos 8 personas en la cabina, o sea que veníamos medio cabeza con cabeza porque estas luces era como que nos venían acompañando, siguiendo de alguna manera, pero en ese momento lo que a nosotros nos llama la atención es sobre este monte una luz inmensa, que era de un color verde esmeralda muy, muy brillante, muy difícil de describir porque es como que yo digo, no hay en este mundo ese color. Que en un momento hace como una explosión, pero yo siempre digo que es una explosión armoniosa, no es algo violento. Da la sensación como de un líquido que se derrama y de ese verde esmeralda brillante se tiñe de un color rojo, vuelve a repetir lo mismo, esa sensación que nos da a nosotros como de explosión armoniosa y vuelve a su color verde original y comienza a desaparecer lentamente detrás del monte. A todo esto ustedes seguían circulando por esta ruta. Nosotros no habíamos frenado la camioneta en cuanto la vimos en la primera impresión, frenamos la camioneta, nos bajamos todos y nos pusimos delante de la camioneta. Imagina que esto que estaba contando es hace unos cuantos años atrás, no teníamos cámara digital, no había ni cámara de rollo, nada con qué registrarlo en ese momento. Pero veníamos de una noche intensa, o sea que estábamos muy conmocionados y eso fue como la frutilla del postre, sí, fue algo maravilloso. Segundos, yo creo que lo que uno tarda en contarlo es mucho más tiempo de lo que en realidad sucede el fenómeno. Sí, pero hermoso. Fue muy fuerte. Inolvidable. Aparte, de alguna manera es como que vos veías que te venían acompañando. Ah, venía al costado. No, eso estaba acá arriba, pero vos veías el mismo fenómeno que habíamos visto sobre el río. Sí. Que nos venía como acompañando, lo veíamos a la distancia, eran, viste, las luces que venían, o por ahí las veíamos a lo lejos pasar delante del vidrio de la camioneta, ya te digo, íbamos todos chocándonos los pies, o sea, había sido intensa la noche, veníamos con una carga emotiva bastante fuerte y eso fue, bueno, el final. Como el regalo final, sí. Precioso. Fuertísimo. Bien. Bueno, gracias. En Punta Piedras, venimos invitados a hacer observaciones. Pablo, ¿qué viste? No, me sorprendió la cantidad de lo que se llama pulsos que se prendían y se apagaban muy muy rápido en distintos lugares. Eran varios. Me sorprendió porque aparecían en Alfa Beta Centauri, después abajo la Cruz del Sur, a la izquierda. A mí, que cada uno de los que estábamos aquí de golpe saltaba porque veía un pulso. Fue un momento de mucha adrenalina y bueno, corrimos todos. Estamos con Fernando Lizardo. Fernando, astrónomo. ¿Qué pasó, Fernando, esta noche? Una enorme cantidad de caídas meteóricas. ¿No? Bueno, después vimos un par de objetos, los flashes que vimos en el cielo y que realmente se maravillaban todos porque saltaban de oeste a sur. ¿Qué te pareció? Porque no es muy común eso. Bueno, los flashes eso mayormente en la parte sur, inclusive hasta en la parte norte, ¿no? Yo los he visto en Rigel de Orión, al lado, ¿no? Flash así como si fuera un flash de una cámara de foto, ¿no? Siempre estamos intrigados en nuestra ignorancia, ¿no? Que no podemos saber qué es lo que es eso, ¿no? Esas son enormes cantidades de energía que tiene nuestro universo, ¿no? A veces uno te puede llegar a pensar que son señales, ¿no? Que nos mandan al planeta. Vinimos a Punta Indio, viste que arrancamos. La verdad sorprendido porque no nos daba tiempo ni a sentarnos a charlar. En un momento era cuestión de ver estos pulsos, estos flashes que estuvimos hablando continuamente, que no solo eran flashes, sino que eran objetos que tenían una trayectoria que no se apagaban. Fue muy completa, ya te digo, bueno, primero estos pulsos, vimos estrellas fugaces, meteoritos, vimos este objeto que quedó en la duda, que para algunos fue un avión, para otros no, en mi caso yo creo que no, porque lo voy a hacer alguna maniobra de aceleración y desaceleración rara. Después también hicimos un poco de astronomía, vimos constelaciones, planetas. Fue muy completo, la verdad, muy, muy completo y muy enriquecedor.
Hace 12 años que estoy acá en Punta Indio. Fuimos a agarrar jabalíes a la noche y vimos una luz a través de los pajonales en el río. Pensábamos que era un barco y se empezó a desaparecer la luz. Sí, nos asustamos, sí. ¿Se dieron cuenta que no era una luz común? Sí. Una luz media rojiza. Ajá. Y era como si fuera un reflector que nos alumbraba a nosotros. Ajá. Hasta que se apagó y no... Se perdió en el río, en realidad. ¿La luz los iluminó a ustedes? Sí. ¿Eso se dieron cuenta que sí? Sí, alumbró todo. Inclusive el contorno nuestro, al lado del monte, todo alumbró todo. Sí, estábamos en un médano, paralelo al monte, y a través del pajonal se veía la luz. Y nos fuimos, nos asustamos y bueno, esa es una de las vivencias que tuvimos acá. En Punta Indio. Pegamos un susto. Claro, pues nos dimos cuenta de que algo raro había. Estas luces no solo se trasladaban sobre el río de la Plata, también llegaron tierra adentro. Desde huellas hasta objetos posados sobre maizales. Testigo hace ya casi unos 30 años tuvo un contacto del tercer tipo y la observación lo tuvo desde la casa que está a mi espalda. ¿Naciste acá en Verónica? ¿Y acá a qué edad viniste? Y acá como a los 11 años. ¿A los 11? ¿A qué edad fue? Y más o menos a los 4 o 5 años. Ajá. Yo creo que a los 5. Bueno, contame un poco qué sucedió. Bueno, una noche estaban mis abuelos, mi abuela y mis tías, mis familiares de ahí, y sentimos un ruido medio raro, fuerte. Sí, un ruido raro como si estuviera del teléfono, pero raro. Ese ruido que se siente en los cables del teléfono cuando uno pasa. Una interferencia. Sí, eso. Una interferencia eléctrica, una cosa así. Sí, fuerte. Una luz, mi abuelo dijo apagar la luz y fuimos a mirar. ¿Salieron de la ¿Eso lo sintieron dentro de la casa? Sí. Es decir, salieron y ¿qué vieron? Lo primero que vi fue una luz grande, de color, más o menos recuerdo yo, porque era chiquita, así que recuerdo el rojo, verde, azul, naranja y amarillo. Ajá. Estaba en el campito de la frente. Bueno. Entonces, ¿vieron la luz que estaba cerca del piso o estaba alta? Sí, a media altura. Como los cables digamos, de electricidad, una cosa así. Más abajo, más abajo. Más bajo. Sí, más abajo. Mi abuelo se quedó mirando. Mi abuelo me frenó. ¿Vos querías ir hacia la luz? Sí. ¿Y qué hacía? Yo lo vi, sí. Porque eran varios. ¿Cuántos? Sí, no sé, 3, 4, los que estaban afuera. ¿Vos viste cuando se cerró la nave? Sí, me lo recuerdo, sí. ¿Lo recordás? Sí. ¿Cómo fue? ¿Subieron? Ellos se subieron como si se subieran a un avión. Una escalinata. Una escalerita vendría a ser, chiquitita. Sí. Y se agachaban. ¿Puerta como de un avión? Sí. ¿Y los seres que eran? ¿Estaban ya en el piso? ¿Cómo estaban? Estaban caminando. Estaban viendo los maíces. Sí, había un maizal. ¿Había bajito y había alto? Pero yo al que más me llamó la atención, era alto, las manos largas, los brazos. Brazos largos. Brazos largos, los dedos largos. Y la cabeza, lo único que me llamó a mí la atención, que se movían. ¿Cómo se movían? Todo así, hacían. Como esos movimientos así ondulantes y suaves. Sí. A mí me pareció grande la nave. También? No hablaban, pero ellos hablaban así, con ese sonido. ¿Emitían un sonido entre ellos? Sí, con ese sonido que a veces en los muñecos traen esos sonidos. Ajá. Digamos electrónicos, sí. Sonidos electrónicos, una cosa así. Sí, pero no vos. Así agachados y no sé si buscaban
los maíces o qué, porque después cuando salimos el otro día no había nada de maíces. Sí. Y el perro empezó a torear. Es decir, que la testigo, lo que estaba viendo desde la casa hace 30 años atrás, había un maizal a mi espalda y ahí pudo observar un objeto lumínico y de ahí desprenderse o bajar unos seres. Y ahí se fue yendo así, Sí, girando. se fue, hizo así y se fue para el otro monte. Ajá. Pero lo que más me quedó Sí. fue que calmó al perro. ¿Eso te impactó, eso? Eso sí, porque lo que me llamó la atención que no sé qué hizo con el dedo, no sé, tenía una luz roja. No sé qué hizo con el dedo, en ese sonido En raro. ese sonido que hacían. Hizo así con la cabeza y lo calmó al perro. Eso fue lo que más me quedó. ¿Había otras casas alrededor, algo? ¿O ustedes esa casita sola y en los campos? No, al frente no había muchas casas. Ah. No. Creo que fue a la semana, volvieron de vuelta. ¿A la semana vuelve la luz? Vuelve la nave de vuelta. La nave. Salió mi abuelo solo afuera y no nos dejó salir a nosotros. De noche, no. Pero- No dejaron salir a nadie, A nadie. mi abuelo. No sé, una ¿No luz sabes si- verde y amarilla creo que había así, tipo a los costados, porque después estaba todo Claro. adentro. Lo único que se veía esa lucecita verde adentro. Dentro de lo De que... la nave. Y media ovalada, un plateado, un gris. Un aluminio, una Eso, cosa así. eso así. Los colores. Sí, los Y mismos cada vez colores. que iba girando, ¿y qué color daba? Y daba el verde, el naranja, el azul, el amarillo y no sé si era el rojo, no me acuerdo. Yo te- Encima mi bueno, primo, que era sí. más chiquito que yo, lloraba Sí. y los extraterrestres se daban vuelta. Así que mi otra tía lo hizo callar porque si no me iba a Estaba buscar. porque ellos lo veían a ustedes y ustedes lo veían a ellos. La interacción estaba, nada más que ellos estaban haciendo lo suyo y ustedes observándolo. Claro, tranquilo. El interés de ellos era el maíz. Y aparentemente No. sí. Y mi abuelo estaba más cerca de ellos. Así que lo habrán visto a mi abuelo. Por supuesto, si veían al perro, los veían a todos ustedes en realidad. No, Si hace poquito soñé con ellos. Ah, mira, a ver. Soñé que venían acá a esta casa, que estaba el pasto re alto, y que venían, miraban el pasto, como que relojeaban todo y después se dieron miedo. No te cuando dio los miedo vi. la No situación. me Vos dio hoy en miedo. día no tenés miedo a ese No, tipo de no, cosas, nada. No, Andás, no va a tengo venir, todo. ¿Tu tía sí recordaba las caras, algo de eso? ¿Dijo algunos detalles o Sí, dijo los ojos medio machinados, algo? Ajá, así como arrugados, altos. altos, bueno, de la piel esa que un tipo de cocodrilo, el color gris con marrón. Y hizo un Yo me movimiento. acuerdo si hizo así y movió la cabeza, la cola. Y se quedó calmado y se quedó ahí, quieto. No, se metió de vuelta a la cuchara. Muchas veces hemos visto en la costa de Punta Indio, en diversas vigilias que hemos hecho a través de los años, desde el año 2006-2007. He podido observar como testigo ocular también diferentes fenómenos lumínicos. Los testigos presenciales sobre estas luces y estos objetos que están en la Tierra, en todos lados. La descripción y dibujos de los seres observados por la testigo Eugenia fueron comparados con una foto, material de archivo código OVNI, tomada en Córdoba, en la zona de la Quebrada de Luna, Cerro Pajarillo, por la señora Irma Jorgensen. El resultado de la comparación es impactante.
observaste un Pasaba, ser o algo así? Claro, pasó algo. O sea, mi casa, la casa de mis padres, es adelante la casa de mis abuelos. Tenían una escalera que yo tenía que cruzar un patio para entrar por la casa de mis abuelos. Cada vez que yo iba a cruzar el patio, no siempre, estaba apoyado, pero se comunicaba y me decía que no le tuviera miedo. No me gustaba, porque tenía manos de tortuga. ¿Cómo lo veías? La altura como una persona normal, porque yo tenía Era chica. 11 años, sí, 11 años. Sí. Y pero lo vi desde los 8 hasta los 11, 12 años. ¿Siempre lo veías? Sí, me decía y que no le tuviera miedo. Pero te lo decía con... Pero ¿En me qué daba palabras? miedo, tenía ¿En qué miedo. te lo decía? No, mentalmente. Era como que tenía una risa socarrona. Claro, pero sonrisa glutural que no era movimiento de la... Sentía y me paralizaba. Y yo le decía, no me vas a llevar. ¿Cómo era? ¿Altura más o menos, decís? Y qué sé yo, no sé, un poco más alto que el cameraman. Yo lo que recuerdo son las manos y la cara. Es decir, que no veías la ropa vos. La ropa no, era como algo oscuro. Entonces, y apoyado ahí. en la baranda de la escalera. Bueno, ¿cómo era la cara? La cara era con escamas y o sea, la boca así como redondeada y los ojos sin párpados. O sea, los párpados pero feos, desagradables. Punta que termina en una gran subida y acá hay otra. Junto era esto. Ajá. Era esto. Manos grandes. Manos sí, grandes. Lo único que me acuerdo que repetía era no me vas a llevar. No, después de los 13 años, 12 años ya no. Los directo ojos a vos. directos. Era oscuro. Sentía como que era como escamas pero duras, ¿entendés? Si yo lo tocaba era todo marrón. Ajá, y duro. Y duro. Esa es la sensación. Ajá. ¿Nariz? ¿Tenía nariz? No, 2 orificios. ¿Sin nariz? Sin nariz. ¿Los ojos eran chicos? Eran no alargados, o sea, y el párpado pero era un párpado, era como, a ver, es raro, no sé cómo explicarlo. Es como que lo movía, pero muy sin muy pestañas, finito, claro. No tenía... Era todo escamas. Todo escamas y todas escamas. Y con los dedos que hacía esto. O sea, con la mano así. Las dos manos. Pegaditos, sí, así. Levantaba los brazos. Levantaba los brazos. ¿Nadie en la familia lo vio nunca? No, yo le decía, voy a pasar igual, así que a mí no me vas a agarrar. Y yo pasaba. Y cuando pasabas él ya... No, se me miraba y se sonreía. ¿Y vos te dabas vuelta para ver otra vez? Sí, abría la puerta y lo miraba así. ¿Y estaba ahí? Y estaba ahí. Una región más que interesante para seguir, para investigar el fenómeno ovni. La carta cuenta y da datos de niveles muy altos de profesionales. Es muy importante entender mejor este fenómeno. Los testimonios que estuvimos ahí de esa nave que baja en ese barrio con unos seres y lo ven los vecinos, y ahí pudimos hacer muchas vigilias. Sí, también testimonios de la base aeronaval de Punta Indio, donde empleados de la base pudieron observar un objeto durante un largo tiempo y estaba documentado por ellos, y también tuvimos la suerte de tener el testimonio de uno de los principales testigos. Acá en Verónica, ¿hace cuánto? Naciste acá en Verónica.
estaba en el trabajo, yo trabajo en una base militar acá. En la base de Punta Indio. Punta Indio, Sí, sí. ahí trabajo. Estábamos tomando mate, ya por irnos, serían las 2:30 de la tarde más o menos. Y justo uno pregunta qué es eso. Miramos por la ventana y había un redondel flotando en el aire que estaría... Nos sorprendimos porque la estancia era muy corta, habría 150 metros, 200 metros. ¿Qué hora era? Y 2:30 de la tarde, 2:15. ¿De día? De día, sí. ¿Y estabas con otra persona más? Sí, éramos 5 o 6. Ah, varios. ¿Todos vieron? Todos lo vieron. Y todos nos acercamos a la ventana mirando a ver qué era. Y bueno, cada uno tiró lo que les parecía. Yo tiré un helicóptero porque estaba siempre quieto en el mismo lugar. Y bajo, estaría a 200 metros del piso. Calculo yo, porque no era, no era muy alto. Abrimos la ventana, nos quedamos mirando y no, seguía flotando ahí, no había ruido. Era un círculo y que le pegaba el sol de este lado y brillaba. Y sobre este costado tenía como un color metálico, un gris medio... ¿Plomo o gris claro? Un gris apagado. Ajá. Como yo te digo, bueno, de los aviones que hay en la base, pero... Sí, como los aviones de la base, sí. Un color así, aluminio, apagado. Sí, exacto. Todo largo, estuvo 10-15 minutos ahí flotando. ¿Todo mirándolo ustedes siempre? Todo mirándolo, y íbamos a llamar a la torre de control, pero nadie dejaba de mirar, claro, porque nadie quería perderse de ver qué era. Cuando se empezó a mover, que empezó a ir despacito para arriba, ahí llamamos a la torre. Uno de mis compañeros llamó a la torre, preguntó si había vuelo, si había algún helicóptero o algo, y le dijeron que no. Y le dijo, porque estamos viendo tal cosa. Pero no lo veían. De ahí de la torre no lo veían. Dijeron que no lo veían. ¿Que la torre a cuánto estaba en distancia? Y la torre está a unos 200 metros más o menos. Ajá. El tema que nosotros llamamos cuando ya había empezado a subir. ¿Y qué hizo? Cuando subió cambió de forma, cambió color. Seguía, se notaba así el brillo como del sol que le está pegando a un metal y hace un resplandor, y sobre el lado que no le daba se notaba todavía el color a metal. Ya cuando empezó a subir solamente se veía brillo. Tardó muchísimo en subir, muchísimo tiempo, muy lento. Pasó entre las nubes y todavía seguíamos viendo el sol que pegaba, ese resplandor. Ya cuando se hizo muy chiquitito empezó a ir para un costado. Cambió de dirección, pero ya como estaba muy alto, y ahí no lo vimos más. Desapareció. Desapareció porque se fue haciendo chiquitito. ¿Sonido? No lo perdimos. Sonido no había nada. Nada. Porque justo no había vuelo, eso preguntaban si había vuelo o algo, no había ningún sonido. ¿Y todos que terminaron diciendo que eran los 5 que estaban? No, ninguno supo decir que era. Nadie sabe. No, porque lo más cercano era un helicóptero por el hecho de que flotaba en el aire. Perdón, ese detalle que estaba flotando, ¿era estable o lo veías que subía y bajaba? No, flotaba, estaba quieto. Quieto. Y no en el mismo lugar. Solamente un chiquitito antes que empezó a subir, como que empezó a tener un movimiento muy... Código OVNI, aparte de ser investigadores de campo, nosotros, ¿qué hacemos? Difundimos el tema. Esta documental es para la gente, es para que dejemos nuestras investigaciones y nuestros casos, que me parece, Dani, que son muy importantes. Casos argentinos investigados por investigadores argentinos. Acompañados de un montón de gente amiga que se dedicó a investigar con nosotros, a colaborar todos estos años, y que siempre estamos agradecidos por la presencia de ellos. Sin lugar a dudas, Código OVNI es uno de los grupos más serios de Argentina, grupo que recorrió muchos lugares del país tras el tema OVNI, hace investigación de campo, hace inclusive análisis de las muestras que han obtenido en diferentes casos, y tienen dos personas que son un símbolo de la investigación OVNI en Argentina, que son Jorge Marrón y Dani Valverdi. Por eso, no solamente yo, sino todo el mundo respetamos a Código OVNI, no solamente por su calidad de investigación, de grupo investigativo, sino también por las personas que lo integran. Y a través de este documental van a poder dar a conocer masivamente este caso,
que realmente tendría que aparecer en los libros de ufología de todo el mundo, como una referencia. Hola amigos de Código OVNI, hoy me presento para traerles un nuevo testimonio de un caso muy particular, un caso del año 1968. La señora Graciela vivió un episodio del tercer tipo en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y hoy nos cuenta en exclusiva a Código OVNI su situación cuando tenía 11 años. Bueno, esto ya fue muchos años. Yo tenía 11 años y 13 mi hermano. Vivía en Monte Grande. Era un 24 de diciembre. Y yo, bueno, tengo 66. Estaba nos fuimos con mi tío, que ya era un 30 años tenía mi tío. De la vereda de enfrente era todo campo y teníamos que ir a comprar bebida. Mi tío nos llevaba de la mano a los dos y de repente una luz terrible viene bajando y bajó un plato volador. Se abrió la puerta, nos quedamos paralizados los tres. Dijimos, tío, acá no nos salva nadie. Y abrieron la puerta corrediza que ellos tienen así, y eran todos verdes, todos como uno sabe cómo son ellos, ¿no? Y hablaban más o menos y nos quería llevar, pero después dijeron no, y nos alumbraba con las manos. Pero estuvimos mucho tiempo ahí parados, paralizados, porque era toda luz que teníamos encima. Hablaban, no entendíamos nada. Y mi tío dice, calmate, porque yo tenía un miedo terrible y bueno. Y eran unos cuantos que estaban. Y bueno, y de repente cerraron la puerta, pero nos miraron continuamente, estaba frente a nosotros. Era un plato volador terrible, grande. Todo iluminado, no podíamos ver tanto de tanta luz que tenía. Y de repente, bueno, desapareció. Y con mi tío salimos volando rápido a la casa de mi mamá, ahí a media cuadra, porque íbamos a comprar bebida, porque era un 24 de diciembre. No le tuve miedo, pero quedé paralizada, los tres quedamos paralizados. Y cuando desapareció ni fuimos a comprar nada porque nos quedó un poco de miedo. Y bueno, eso fue todo, pero yo no me lo olvido más porque yo los vi personalmente. Y es una cosa que no me olvido nunca, y mi hermano tampoco. Por eso creo en eso, creo. Y así pasó. Yo le voy a hacer un par de preguntas, si me permite. La luz del objeto, ¿qué colores tenía? Bueno, tenía dos colores, medio verde y rojo. Nos alumbraba la cara, todo el cuerpo, que no nos podíamos mover porque estábamos paralizados, estábamos frente a eso. Muy bien. Y dígame, cuando desciende y entra en ese campo, desciende en ese campo, ¿a qué distancia de ustedes más o menos calcula que puede haber estado el objeto de ustedes? Casi frente a frente estábamos, porque nos paró, bajó, como es, y estábamos frente a frente, estábamos ni un metro.
y veíamos todo bien adentro, todo, había unos cuantos adentro, todos verdes, todos, y siempre nos apuntaba con las manos, que eran como luces, eran los dedos verdes, pero tenía en la punta de los dedos luces y nos alumbraba, pero a medio metro, ¿no? Estábamos ahí era. Pero nunca la verdad, hasta el día de hoy no me puedo olvidar, jamás. Yo le agradezco los detalles que me da, para nosotros es muy importante. Otro tema, usted dice que emitían un sonido como que hablaban. ¿Recuerda más o menos el sonido cómo era o comparable con algo? Como para tener una descripción del sonido, aunque ustedes no entendían qué decían, pero como que estaban hablando, ¿verdad? No, la verdad que hablaban entre ellos, pero no se entendía nada, no. Porque al principio cuando bajaron y abrieron, no es puerta, sino era todo corredizo, que era impresionante, un plato volador terrible, grande. Salieron como 4 ahí a la orilla no bajaron ni nada, sino estaba frente a nosotros. Pero no se le entendía bien, no. Al principio nos quisieron meter adentro, pero después se hacían señas ellos mismos. Pero no sé cómo, no le entendíamos qué es lo que hablaban. Pero hablaban todo, entre ellos se hablaban. Hasta que por último, bueno, después tuvo mucho tiempo, como 20 minutos ahí, y después cerraron la puerta, y ahí se fueron todas luces, todo alrededor del plato volador, y que no me quedé después mal, quedé media atontada porque el zumbido que hacía era terrible cuando se fueron enseguida. El ruido del plato volador, un ruido terrible, y el pasto quedó todo como amarillo, como quemado. No fuimos a comprar nada, nos volvimos a media cuadra de la casa de mi mamá, y donde yo vivía, ¿no? Y mi mamá decía, pero hubo luces fuertes, ¿qué pasó? Y ahí le contó que era el hermano de mi mamá. Justamente le iba a preguntar si había hecho algún ruido el objeto al descender o al irse, ¿no? Dígame, y usted dice que era un objeto muy grande. ¿Lo podemos comparar con un colectivo de eso de larga distancia, una cosa así, más o menos, para tener una idea del tamaño? No, era redondo, grande, muy grande era. Cuando bajó se abrían como 4 cosas para apoyar, y se apoyó así en el campo, y después cuando se fue, bueno, se juntaron las patas, esas 4 patas largas, eran todo de luces, alumbró todo el campo, nunca me voy a olvidar. Hasta acá le agradezco muchísimo toda su buena voluntad de darme todos los detalles. No hay ningún problema. Y fue lindo contarlo porque, bueno, eso yo no me lo olvido más, nunca más. Cuando yo escuché por primera vez el relato de Graciela, me acordé inmediatamente de un caso que habíamos hecho hace muchos años con Jorge en Punta Indio, una testigo también de tercer tipo, Eugenia, que cuenta muchas cosas muy similares a estas que cuenta Graciela, ¿no es cierto? Pero lo importante es que Graciela, después de tantos años, se animó a contarnos por primera vez esta situación. Lamentablemente no están ya con nosotros los otros testigos, a los cuales yo le pregunté a Graciela si podía entrevistar también. Pero bueno, ya no existe esa posibilidad. Y Graciela después nos contó otro episodio que tuvo más adelante con su hermano también en su cuarto.
Hagamos la idea de que esto es en Monte Grande en el año 1968, cuando todo era campo, había muy pocas viviendas, hoy está mucho más poblado. Una recreación del lugar sería totalmente inválida porque está todo hecho pueblo, todo hecho ciudad, eso era todo campo en ese entonces. Después, al poco tiempo, teníamos un dormitorio chico que en una cama dormían mi hermano y yo al lado. Y los volvimos a ver como que entraron adentro de mi casa, uno que era mismo, todo verde así, como monstruo, ¿no? Y nos dejaba algo en el costado de la pared. Y con mi hermano nos quedamos duros. Y bueno, y cuando se fue, nos fijamos y era todo un montón de pajitas como de escobas. Y bueno, eso fue todo, pero yo no me lo olvido más porque yo los vi personalmente. Y es una cosa que no me olvido nunca, y mi hermano tampoco. Por eso creo en eso, creo. Y así pasó. Bueno, quiero agradecer profundamente a Graciela que se prestó a hacer esta entrevista, a Luis Tambullo que fue el puente para conseguir la testigo. Soy Norma Condi, pertenezco a una comunidad que se llama Comunidad Multicultural Cayuantú. Yo soy el referente para los pueblos indígenas, soy el Lonco, en un lugar muy sagrado que es el Rehue. He conocido a Código OVNI, a los cuales agradezco muchísimo. Hay un contacto desde lo inmaterial, vendría a ser aquello que no vemos con los ojos, pero sentimos con la conciencia, lo llevamos en el corazón. El Rehue es el lugar puro, el lugar que se conecta. Cuando uno lo ve parece que fuera nada más que un palo sagrado de la cultura ranquil, de los pueblos ranquiles. Buenos días a todas las personas. Yo soy Valeria Alonso, soy del pueblo Guenena Quena. Traje saludos de la comunidad Quelela Quena de Centinela del Mar. Quelela Quena en lengua guenena yajish significa gente del mar. Un saludo muy especial a Código OVNI, a Tangueleten. Nos vemos pronto. Entonces, el estar acá es estar conectado con el superior, con los que nos asisten, con los hermanos mayores. Vemos pasar en sus naves y nos saludamos y sabemos de su presencia y de su asistencia. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día del Walum, el día de la abundancia, el día del inicio del verano, es decir, 21 de diciembre. Nosotros, desde nuestro territorio, hacemos la ceremonia a la usanza de los pueblos indígenas que habitan y habitaban este territorio. Al lado del agua, al lado de la laguna, la tierra, el agua, el aire y el sol. Porque aquí estuvieron los pueblos indígenas, los más ancestrales de nuestro sur. A ellos le debemos el respeto y también le damos las gracias. Hoy vamos con la comunidad Cayuantú a hacer el solsticio de verano, la fecha de la cosecha, a celebrar este día porque la parte de Código OVNI fue un desarrollo muy importante. Ahora en un ratito nomás ya comienza la ceremonia. Mari, mi nombre es Jennifer Zavali Antimam, soy de la comunidad de hermanas mapuches de Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
hija de la lonco Liliana Antimam y nieta del lonco Martín Antimam. Mi abuelo siempre solía contarnos de distintas revelaciones y también nos contaba acerca de acercamientos que ha tenido con seres superiores, de todo lo que él había experimentado, lo que él había vivenciado. Llegaron a nuestra casa Cifrido, Jorge y Daniel. Les agradezco profundamente que hayan podido acercarse, que hayan vivenciado junto a mi abuelo todas las experiencias que ha tenido. Hicieron un registro maravilloso y hoy en día como nieta me siento súper orgullosa de todo lo que han registrado. Y ahí bueno, uno vuelve a mirar los archivos y a mirar los registros que han dejado este grupo maravilloso, la colaboración permanente y el contacto permanente tanto de Jorge como de Daniel. Le agradezco enormemente de que hayan estado y de que aún permanezcan en nuestra familia. Que tengan Kume Zungun, Kume Piuque, Kakume Requisuan. Buen habla, buen corazón y buen pensamiento al maravilloso equipo de Código OVNI. Bueno, quiero agradecer a Código OVNI por darme tantos años de pasión de la investigación del fenómeno. He aprendido muchísimo con ellos, fueron mis grandes maestros, y haber compartido esa pasión de la investigación, esa pasión de ir al campo, las vigilias, donde contábamos todas las historias de ufología, chistes, que son cosas muy, muy lindas que han quedado dentro mío. Agradecer profundamente esa pasión tan linda que es Código OVNI. Conocer a los chicos de Código OVNI, básicamente encontrar la tribu. La primera es la familia, la segunda es la que uno construye con las experiencias. Me hicieron buscar esa tribu sin saber hasta que un día los encontré y estoy feliz por eso. Apostar al proyecto porque parecía que era algo que encajaba en mi vida. Aprender de dos investigadores y después de todas las personas que se empezaban a acercar y que sabían muchísimo del tema, como una especie de universidad, escuela, no sé cómo quiero llamarlo en la vida, para tratar este tema. Cuando uno tiene experiencias que son fuertes, uno queda en una trinchera en la vida esperando que llegue la caballería, y bueno, Código OVNI es la caballería para todos aquellos que tienen algo que contar con estas clases de experiencias. Voy a estar eternamente agradecido, ya somos familia, así que nada. Yo empecé con esto del interés con el fenómeno OVNI de chico, como muchos que he conocido en este trayecto. Ya por los 11, 12 años, cuando aparecieron en el fondo, en el patio de la casa de mis padres, un par de círculos en el pasto, me marcó mucho y a partir de ahí, bueno, empecé a investigar, entre comillas, con lo que había en aquella época, con revistas, artículos de divulgación. No había internet, no había ni cerca de la información ni de la tecnología que hay hoy, y eso, con la aparición de las cámaras digitales ya de más grande, me permitió empezar como a captar en el cielo cosas, fotografiar, hacer pruebas. Un material que creo que fue fundamental para mi ingreso en el grupo. Me encuentro con esa foto y resulta que ahí a un costado, en un árbol, había una especie de ser camuflado, y la verdad es que me recibieron con total apertura, generosidad. Me empezaron a invitar a reuniones. Este grupo de investigadores, que además de ser excelentes en lo que hacen, son muy humanos, buenas personas, y lo han demostrado en estos años conmigo de un montón de maneras. Empezar a salir a los campos, conocer testimonios, diferentes experiencias que atesoro, y por mucho más, vamos por mucho más.
soy Kiko Gervais, el locutor de Código OVNI. Hace tantos años que conozco a Dani y a Jorge. En aquel momento los ovnis eran de chapa y remache. Les mando un abrazo muy fuerte aquí desde mi casa en Capilla del Monte, Córdoba, frente al mítico Cerro Uritorco. Nuestros antepasados nos hablaron de una luz que un día bajó del cielo y luego descendió a la tierra. Una luz que vino a construir puentes entre nosotros y el cosmos. Que sin pedir permiso se nos reveló como camino hacia una evolución inevitable. Evidencias que van entrelazando almas, destinos interconectados que cobran cada vez más sentido ante cada suceso. Un faro que guía cada paso y cada caso en el que se adentraron estos investigadores buscando la verdad durante más de 20 años. Sincronizados por los ancestros universales de este y de otros planos. Puerta tras puerta, pista tras pista, eslabón tras eslabón, que hoy se exponen en este documental único que trasciende la posteridad. Jorge Marrón, Daniel Valverdi y un equipo de investigación de campo que después de todo lo vivido ya son parte del propósito infinito de los hermanos mayores. La niebla cubre el paso y el salmón saca secretos ocultos.